Hola chicos, ¿cómo les va? Habla su profesora Gabriela Contreras. Vamos a empezar con lo que es la materia Fundamentos Socioculturales de la Enfermería. Recuerden que esta materia es promocional. Recuerden que tienen que sacarse mínimamente en cada parcial 7 o más de 7 para no realizar el final en diciembre, ¿sí? No sirve que se saquen un 5 en el primer parcial y un 10 en el segundo parcial. Y si ustedes se sacan un 4, recuerden que aprueban con 4, ¿sí? Y si van a recuperatorio, aunque se saquen un 10 en el recuperatorio, tampoco puede promocionar. Bien, nosotros con Fundamentos Socioculturales de la Enfermería vamos a hacer un recorrido por distintas sociedades, culturas, etnias, ¿sí? Y religiones para ver cómo son cada una y cómo serán tratadas. Y para esto tenemos que preguntarnos qué es la sociedad, ¿sí? Y la sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a determinadas reglas de organización jurídica, ¿sí? Que comparten la misma cultura o civilización en un espacio y tiempo determinado. Ya que la sociedad comparte una misma cultura, también tenemos que recordar qué es una cultura, ¿sí? Y se refiere a un conjunto de bienes materiales, espirituales, de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, ¿sí? Esto incluye la lengua, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores y también lo que serían conocimientos. Bien, vamos a seguir con lo que es, ya que vimos lo que es sociedad y lo que es cultura, vamos a empezar con el primer tema, que es diversidad cultural. ¿Sí? Bien, recuerden que la cultura y atención al paciente tiene principios, ¿sí? Tenemos los principios de autonomía, beneficencia, la maleficencia y justicia. También lo que es atendiendo a la diversidad, empoderamiento del paciente y la humanización, ¿sí? Es muy importante que al paciente no se lo vea como un número de camas, ¿sí? Siempre hay que respetar todo lo que es su cultura, sus valores, ¿sí? Recordar que es un ser humano, ¿sí? Que a veces pareciera que al tener tantos pacientes parecen un número más o simplemente es un paciente que tienen que darle las pastillas, ¿sí? No, ustedes tienen que tratar a cada individuo como es un mundo. Si cada individuo es un mundo, tiene sentimientos, tiene una cultura, tiene un pasado, ¿sí? Y tiene lo que es un ser humano, ¿sí? Ustedes siempre recuerden que cada paciente, ¿sí? Puede ser la persona que más quieren y tienen que tratarla como tal. ¿Sí? La humanización es muy importante en cada paciente y de eso entra también el respeto a la cultura y sus tradiciones. Bien, ¿qué es la diversidad cultural? Es el reflejo de las múltiples formas de organización social de los distintos tipos de lenguas, costumbres, tradiciones, creencias religiosas. ¿Sí? La diversidad cultural se reconoce como uno de los valores más importantes del género humano. El fenómeno migratorio en distintos países es una realidad muy compleja y supone un reto para el sistema de salud, las políticas que se diseñan y los profesionales que prestan sus servicios en él. El profesional de enfermería es el responsable de la prestación de cuidados en un ámbito complejo y debe adaptarse a la realidad multicultural que vive actualmente. Para brindar la atención dentro del sistema de salud se debe considerar los aspectos de cuidado, comunicación y cultura estrechamente relacionados. Claro está, debido a que la comunicación es parte esencial de la conducta humana, ¿sí? Cuando hablamos el primer día de clase, yo les comenté, no es lo mismo, hay religiones que se manejan de otra manera, hay culturas que se manejan de otra manera, tenemos los pueblos originarios que se manejan de otra manera, y para nosotros es muy importante aprender esto, porque depende de la relación de nosotros, los enfermeros, con los pacientes, muchamente del respeto que nosotros también tengamos hacia ellos.
En relación con lo anterior, la enfermería transcultural permite a los profesionales de la enfermería prepararse y comprometerse a desarrollar conocimientos y prácticas de diferentes culturas. Se enfocan a varias culturas con una base teórica y práctica de la enfermería comparativa, mientras que la intercultural alude a los profesionales de enfermería que aplican conceptos antropológicos y la enfermería internacional se centra en profesionales capaces de trabajar entre dos culturas, ¿sí? Es muy importante decir, nosotros no vamos a entender todas las culturas del mundo, pero saber mínimamente las que aborda nuestro país, ¿sí? Especialmente lo que son las de Sudamérica. Es muy importante porque cuando una persona va a un hospital, si el paciente que tiene algún, que sufre, es muy importante uno también entender la cultura de cada paciente. Si uno no puede burlarse de estas culturas, ¿sí? Es muy importante que eso se entienda, ¿sí? Ya que genera un daño en este paciente y no podemos tener esa complicidad, ¿sí? De enfermero-paciente que a veces nosotros tratamos de generar, ya que nosotros somos los que estamos las 24 horas del día con este paciente. Bien, vamos a hablar de lo que son los síndromes culturales, ¿sí? El síndrome cultural es un término de antropología médica referente a un síndrome psicosomático que se reconoce como una enfermedad que afecta a una sociedad o cultura específica, ¿sí? Por lo general no existe una alteración bioquímica orgánica en la funcionalidad de los pacientes, ¿sí? La enfermedad no se encuentra presente en otros grupos sociales o culturales distintos al donde ha sido detectada, aunque sí debe haber experiencias que tengan similitudes, ¿sí? Son enfermedades de cada cultura, ¿sí? De cada grupo étnico, así que en la próxima clase vamos a ver lo que es etnocentrismo y la diferencia entre etnia y raza, ¿sí? Y cada grupo tiene sus distintos síndromes culturales. Bien, vamos a hablar de lo que son los síndromes culturales, ¿sí? El síndrome cultural es un término de antropología médica referente a un síndrome psicosomático que se reconoce como una enfermedad que afecta a una sociedad o cultura específica, ¿sí? Por lo general no existe una alteración bioquímica orgánica en la funcionalidad de los pacientes, ¿sí? La enfermedad no se encuentra presente en otros grupos sociales o culturales distintos al donde ha sido detectada, aunque sí debe haber experiencias que tengan similitudes, ¿sí? Son enfermedades de cada cultura, ¿sí? De cada grupo étnico, así que en la próxima clase vamos a ver lo que es etnocentrismo y la diferencia entre etnia y raza, ¿sí? Y cada grupo tiene sus distintos síndromes culturales. Bien, vamos a hablar de lo que son los síndromes culturales, ¿sí? El síndrome cultural es un término de antropología médica referente a un síndrome psicosomático que se reconoce como una enfermedad que afecta a una sociedad o cultura específica, ¿sí? Por lo general no existe una alteración bioquímica orgánica en la funcionalidad de los pacientes, ¿sí? La enfermedad no se encuentra presente en otros grupos sociales o culturales distintos al donde ha sido detectada, aunque sí debe haber experiencias que tengan similitudes, ¿sí? Son enfermedades de cada cultura, ¿sí? De cada grupo étnico, así que en la próxima clase vamos a ver lo que es etnocentrismo y la diferencia entre etnia y raza, ¿sí? Y cada grupo tiene sus distintos síndromes culturales. Otro ejemplo tenemos el famoso mal de ojos, ¿sí? Desde chicos, abuelos, madres, tías, siempre alertan sobre lo que es cuidarse de las miradas de algunas personas que podrían causar este daño, ¿sí? Ya sea con su mirada, con sus malos deseos, ¿sí? Y por suerte todos tienen a alguien cercano que sabe curar el mal de ojos, ¿sí? Solo con una llamada telefónica, lo hace mediante lo que puede ser presencial o también, ¿no? Por esto lo que es una llamada telefónica. ¿Sí? Y se generan también amuletos de protección. Recuerden que siempre tenemos mucha gente inclusive, y lo vamos a ver, la famosa cintita roja en la muñeca izquierda, ¿sí? ¿Sí? O se confeccionan amuletos que se llevan encima, ¿sí? Pueden ser estas cintas rojas, ¿sí? O si no, se los ponían en las cunas a los bebés, o se los ponen, ¿sí? O también tienen lo que son medallas religiosas, ¿sí? También hay mucha gente que cree en los cuarzos, en las piedras que generan un tipo de energía que también previene este mal de ojos, ¿sí? Otra forma que tienen para curar también este mal de ojos es mediante una oración de forma presencial y a distancia también, ¿sí? Otro de los ejemplos, sí, para mencionar de los tantos ejemplos que hay, es el famoso empacho, ¿sí? Es el malestar que se siente cuando las digestiones son lentas o pesadas, es usualmente aparece después de haber comido demasiados alimentos grasos, sobre todo frituras, carnes, quesos o postres, ¿sí? Los síntomas son náuseas, sobrecargo demasiado del hígado, ¿sí? Y cansancio, ¿sí? Lo que el cuerpo está invirtiendo toda su capacidad en ingerir estos alimentos que uno
ha comido, ¿sí? La curación generalmente es llevada por la abuela o por un curandero o por un vecino, ¿sí? Que se especializa en combinar diversos procedimientos que van desde la preparación de purgas con conocimiento de hojas, tallos, raíces, flores o frutas a bases de té, ¿sí? O la famosa tirada del cuerito, ¿sí? Que suele hacerse boca abajo y se despega y se tira de la piel de la parte de la espalda, ¿sí? Ahora no se suele ver tanto, pero en la década de los 80 y 90 se utilizaba bastante, incluso aquí en Buenos Aires. ¿Sí? Uno los puede ver, puede creer o no en ellos, pero lo importante es que ustedes respeten, ¿sí? Todo lo que son estos síndromes culturales, porque hay gente que realmente cree y burlarse de ellos no está bien, ¿sí? Recuerden que siempre tienen que respetar estas enfermedades culturales, ¿sí? Recuerden que son creencias y son parte de una cultura de un paciente, ¿sí? Es muy importante que no se burlen de estas enfermedades culturales, ¿sí? Porque hay gente que realmente cree en esto, ¿sí? Y algunos de ustedes deben creer en estas cosas, ¿sí? Y nosotros tenemos lo que es la carrera más humanística, ¿sí? Y una de las principales consignas de lo que es enfermería es la no discriminación. Nosotros no podemos discriminar a una persona y menos por sus creencias culturales. Alguna de las estrategias de salud intercultural se refiere al desarrollo de procesos de validación y negociación cultural entre pacientes y profesionales, ¿sí? La validación cultural consiste en aceptar, ¿sí? La legitimidad del modelo de salud de enfermedad del paciente considerando el contexto cultural en que este modelo emerge, ¿sí? En otras palabras, las acciones de los pacientes frente a su enfermedad son la mayoría de las veces congruentes con las explicaciones aprendidas en el grupo social o cultural. La validación cultural no significa que el profesional comparte la misma creencia del paciente, ¿sí? Sino que comprenda, respete e incluso integre algunos de los elementos culturales que considera relevantes para el proceso de la recuperación del paciente. ¿Sí? En lo que es Junín de los Andes, están haciendo el primer hospital que es de medicina tradicional con medicina mapuche, ¿sí? Incluso la parte de los estacionamientos están haciendo lo que vendría a ser un espacio para que hagan fogatas los chamanes de lo que sería el pueblo originario de los mapuches, ¿sí? Es muy importante siempre respetar las culturas del paciente. No, obviamente no vamos a hacer que el parto sea al lado de un río, ¿sí? No es que vamos a sacar el paciente del hospital, pero vamos a tratar de siempre hacer una convivencia entre lo que es la cultura y la medicina tradicional. Recuerden que el primer año ustedes vieron lo que es salud, ¿sí? Y recuerdan, ¿sí? Que la definición de salud, por según la Organización Mundial de la Salud, es el completo bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Sí, recuerden que la cultura, ¿sí? Se ve muy arraigada en lo que es el ser humano, ¿sí? Nosotros no podemos separar al ser humano de su propia cultura, ¿sí? Entonces tenemos que respetarla y tratar de hacer un camino lo más armonioso posible para la recuperación de este paciente. Para esto nosotros tenemos que hacer una negociación cultural, ¿sí? Que se manifiesta cuando las creencias culturales y las expectativas de los pacientes se contraponen a las del profesional de la salud, ¿sí? Interfiriendo en la confianza del proceso terapéutico, la escasa adherencia a tratamientos farmacológicos, cuando son considerados nocivos por el paciente o en posición a su marco de creencias. Les va a pasar, y creo que a alguno le tiene que haber pasado, que hay mucha gente que cree que por tomarse la presión todos los días, la presión les aumenta. ¿Sí? Le van a decir, no, 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 yo no me tomo la presión todos los días porque se me aumenta la presión. Eso lo van a escuchar, ¿sí? Uno tiene que siempre estar tratando de negociar, ¿sí? El rechazo cultural hacia el procedimiento de donación de órganos, trasplantes documentados sobre la población mapuche es un ejemplo de lo que es esta negociación cultural, ¿sí? Hay situaciones de índole que son ampliamente documentadas y demuestran que la relación médico-paciente existe la probabilidad de antagonismos entre el marco conceptual y los valores de ambos factores en el proceso terapéutico, ¿sí? También tenemos lo que es la donación de sangre en lo que vendría a ser la religión de los testigos de Jehová, ¿sí? Uno no puede pasar sobre la autonomía del paciente, aunque ustedes crean o no crean en esa religión, siempre se tiene que respetar al paciente, ¿sí? El proceso de negociación cultural identifica las áreas de conflicto y de acuerdo y localiza los núcleos que significan entre ambas culturas
que lleguen a un consenso y siempre se culmina con un acuerdo, ¿sí? Recuerden que los testigos de Jehová ellos tienen un dextrano, así que la misma iglesia muchas veces los lleva a lo que son los hospitales o las clínicas para que es muy parecido a lo que es una transfusión. Recuerden lo que son las soluciones intravenosas que las vieron en primer año, que acuérdense que están los cristaloides y los coloides dentro de los coloides están los dextranos, y que es muy parecido a lo que es la albúmina o lo que es una transfusión, sí que sirve para esto. Si no se acuerdan, por favor repasen, que es muy importante que vayan repasando siempre todo lo que es soluciones intravenosas y farmacología, ¿no? Recordemos siempre que toda la negociación cultural es para lograr un tratamiento eficaz, ¿sí? A través de lo que es un compromiso entre el enfermo y el profesional de la salud, ¿sí? Eh, la idea es siempre llegar a un acuerdo, ¿sí? Y siempre el único objetivo es la recuperación de este paciente, ¿sí? Recuerden siempre que tienen que respetar mucho estas tradiciones culturales. Bueno, chicos, con esto estamos finalizando lo que es este primer tema que estamos viendo. ¿Sí? La clase que viene vamos a ver lo que es etnocentrismo, raza y racismo, ¿sí? Y al mismo tiempo se los voy a dejar antes de lo que vendría a ser el jueves para que hagamos un Zoom. El jueves que viene, que vendría a ser el jueves 27, que ya estamos terminando agosto. El jueves 27 vamos a hacer un Zoom con estos dos temas, ¿sí? Para explicar, para ver dudas y consultas y para ver un par de videos, ¿sí? De manera en momento online. Recuerden que los que no pueden sumarse al Zoom el jueves que viene, lo vamos a dejar grabado para que nadie se pierda nada, ¿sí? Bueno, les mando un beso gigante, saben que me pueden contactar por el teléfono o por lo que es mediante el campus, cualquier duda o consulta. Les mando un abrazo.